es la de utilidad pública, ¿no es cierto? Entonces necesitan eso para que el Estado les diga, mira, sí, excepcionalmente te voy a delegar a ti privado. Esto no pasa cuando hace un público mismo, digamos, no sé, Selec quiere hacer el proyecto, no necesita hacer eso. Después te van a dar un certificado de calificación. Entonces, este certificado lo que te va a permitir a ti es que chuto, o sea, yo ya estoy invirtiendo un montón de recursos para decirte que hacer esta hidroeléctrica es buena, pero yo tengo que tener alguna seguridad de que si sigo invirtiendo en los estudios de prefactibilidad y sigo poniendo financiamiento y sigo inyectándole dinero a este proyecto, o sea, de un día al otro tú no me vas a coger y me vas a decir, bueno, aquí te vas a un PPS y allá tu dinero, o sea, ya perdiste. Lo único que te puedo dar es un derecho de que tú luego puedas igualar a la mejor oferta, pero si no eres la mejor oferta, entonces ahí te quedaste. Si ya tienes el certificado de calificación, no te pueden hacer eso, porque tú ya eres exclusivamente al que se le va a adjudicar ese proyecto, ¿ya? Entonces tú tienes mayor seguridad y certeza de lo que estás haciendo. Después de esto, si resulta que tu proyecto sí es viable, eficiente, es factible de hacer, tienes una cronología y tienes el financiamiento, las garantías, etcétera, etcétera, como que lo que te va a decir es, te voy a dar ahora sí la autorización y empiece a ejecutar. Marty, dime. Gaby, una pregunta. Te quería consultar si es que, porque vimos ahorita que el trabajo se entrega a las 3 mañana, Ujú. pero queríamos ver si es que tal vez podría ser hasta las 11:59, o sea, hasta el final del día, porque es un montón. Sí, Sí, O sea, es que creo que nos acabamos de dar cuenta de todos los documentos que faltan como habilitantes. Yo sé que dicen como que documentos básicos y estábamos basando mucho en la resolución, pero claro, según la resolución era sobre el certificado de habilitación, el de propiedad, habilitación, máximo un poder y el contrato. Nosotros que somos de autoabastecimiento, pero con esto son full más. Y el tema del permiso ambiental también, ¿no? Registro ambiental en nuestro caso. Pero con esto es full más. claro, si quieres, lo revisamos al final. Ya le tienen que igual leer bien, ¿no? Que todo les aplique a todos, ¿no? O sea, Sí, o sea, sí estábamos viendo. ajá, no siempre aplica todo y para hacerles más fácil la vida, yo de ustedes cogería y llamaría o me fuera al Ministerio de Energía y preguntar. Los mares les van a decir A, B, C, D, E, F, G. O sea, todo lo que se necesita. Y siempre usualmente atienden. Entonces ahí, si es que tienen alguna duda o como ven muchas normas o cualquier cosa, como que esa podría ser como una línea más expedita para que la haga. Yo que ejerzo, o sea, la mejor manera de saber estas cosas es ir a preguntar en los ministerios. Le voy a comentar esto al Pablo y bueno, yo les voy a cambiar hasta las 23:59, ¿ya? Pero con todo yo le voy a avisar a él y voy a decirle que les dejemos porque recién estamos revisando y recapitulando esto y me parece justo que les demos un poco más de tiempo, ¿ya? Mil gracias, Gaby. Con todo el gusto. Bueno, entonces eso respecto de este, ¿no es cierto? Entonces no sé si ya les queda como claro, aquí van a encontrar los requisitos y traten de leerse todas las normas. Es importante cuando lean una norma que se fijen muy bien como en las pequeñas palabras, que usualmente pueden marcar una diferencia. Por eso es que yo al principio les desglosé los artículos, porque en derecho sí, bien como podría ser una lectura así nomás. Hay cosas hay palabras que sí tienen un significado. Entonces eso también les va a ayudar muchísimo como que irle desglosando a las normas. O bueno, lo que se hace y lo que nos enseñan en derecho es, por ejemplo, pones la hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué me está hablando esta norma? De la generación de proyectos de autogeneración, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la hipótesis es esta, ¿no es cierto? Y ahí dices, ¿y cuáles son los resultados de esto? O sea, ¿cuáles son los requisitos? ¿Qué me está definiendo? ¿Qué me está diciendo que tengo que hacer? Entonces le pones abajo, me dice que haga esto, 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 esto. Y si no hago esto, usualmente hay una consecuencia.
pero bueno, por el momento no estamos ahí, que básicamente es la parte de la caducidad de los contratos o de la autorización que les pueden dar. Y que les quede claro que solo son dos tipos de títulos habilitantes, la concesión o la autorización, cuando se trata de energía. Y ahora creo que podemos seguir con lo que estábamos viendo acá. A ver, estamos aquí. Entonces, otra cosa bien importante es que cuando tú vas a delegar a un privado, también tienes un orden de prelación. O sea, yo, Ministerio de Energía, no puedo hacer el proyecto. Entonces tengo que ver cuál es mi orden general. Resulta que, por ejemplo, yo quiero ser hidroeléctrica, pero Selec me dice, oye, como que yo sí tengo los recursos para hacer yo misma esta hidroeléctrica, no te necesitamos. Y solo porque Selec sí puede hacerlo y está en capacidad de hacerlo, le van a dar el contrato a Selec, porque hay un orden de prelación que dice que tiene preferencia sobre ti, privado, las empresas públicas. Entonces, esto sí tiene que leerse en orden, esta norma, que es el artículo 10 de la LOSP. De ahí vienen las empresas de economía mixta. ¿Estas cuáles son? Las que más del 50% de las acciones o del aporte la tiene una empresa pública. Entonces ahí han de haber visto, no sé, la unión entre Selec y empresa Patito S.A. Entonces Selec tiene el 51% de acciones, el 51% de aportación, es una empresa de la economía mixta y a esa le van a adjudicar primero, ¿no es cierto? Y de ahí recién vienen las empresas privadas, o sea, la empresa Patito S.A. De ahí vienen los consorcios y las o asociaciones. De ahí las empresas de economía popular y solidaria. Entonces, las empresas de economía popular y solidaria, básicamente, ¿cómo se les ve? ¿Por qué régimen tributario están? Ahí más o menos como que es uno de los insights para saber a qué sector perteneces. De ahí, bueno, ya habíamos visto esto y aquí está justamente lo que hablamos antes, que son los requisitos para que te declaren la excepcionalidad. Entonces, esto sí es como la Biblia para que tienen que cumplir sus proyectos sí o sí. Uno, cuando sea necesario para satisfacer el interés público colectivo general. A ver, solo una pequeña acotación aquí. Estos de aquí se cumplen sí o sí, especialmente cuando vas a irte por un PPS. Es decir, tú le vas a vender energía al Estado. Cuando no le vas a vender energía al Estado y le vas a vender energía a un privado, no se cumplen esto. O sea, este artículo no aplica porque es otro tipo de cosa. ¿Ya? Entonces, aquí, si vamos a un PPS, que le vamos a vender energía al público, al Estado, tienes que tener estos tres requisitos. Que sea necesario para satisfacer el interés público colectivo general. Y esto básicamente se justifica porque yo le voy a vender energía al Estado. O sea, es como que con eso ya podrías estar haciendo el check. Y por eso, si caes en esta hipótesis que es vender la energía al Estado, eres un PPS, ¿ya? Cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, entonces, ok, descarto a Selec y descarto a Selec Patito S.A. Soy Patito S.A. y yo sí puedo, entonces cumplo el segundo. Y el tercero, cuando se trata de proyectos que utilicen energías renovables no convencionales que no constan en el plan maestro de electricidad, ¿ya? Aquí a veces hay esta confusión de, ok, yo tengo un proyecto solar, puedo hacer venta para el privado, pero chutz, que le voy a vender al Estado, entonces tengo que cumplir con este requisito, ¿ya? Entonces, y estos requisitos, como aquí leen en la norma, no tienen que ser como todos tienen que cumplirse, sino tiene que cumplirse uno solo de estos. Es, si bien puede ser este o este. ¿Y esto por qué? Porque aquí la norma te dice en cualquiera de los siguientes casos. No te dice tiene que cumplir con todos los casos, ¿no es cierto? Entonces, ahí para que lo tomen en cuenta. Y también sepan por cuál se quieren ir, cuál quieren justificar. Entonces aquí te da reglas, ¿no es cierto? Para los dos primeros casos, que son venderle energía al Estado y que no pueda ser la empresa pública o la empresa mixta, que deben constar en el PME, se efectuará mediante un proceso público de selección. Aquí ya te dice cuándo eres PPS. Conducido por el Ministerio Rector de Energía y Electricidad,
que permite escoger la empresa que desarrolle el proyecto en condiciones más favorables a los intereses nacionales. Ejemplo, el bloque de 500, ¿no es cierto? Estaba en el PME y te dice clarito, estás en el PME, eres un PPS. Para el tercer caso, el Ministerio Rector de Energía y Electricidad podrá delegar su desarrollo previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente. Entonces, ahí están las regulaciones que ustedes están leyendo, ¿no es cierto? Si es de, no sé, autogeneración, etcétera. Y ahí dice, las empresas privadas o de economía popular y solidaria y las estatales extranjeras que se mencionan en este artículo deberán estar establecidas en el Ecuador de conformidad con la normativa correspondiente. Es decir, en derecho, si tú eres una empresa, por ejemplo, yo soy Apple Inc., yo existo en Estados Unidos y hay muchos acuerdos que dicen tú vas a reconocer las empresas extranjeras. Pero aquí el Estado, esto se llama el orden público, te dice, no, tú como Apple Inc. tienes que venir y establecerte en el Ecuador o tener alguna empresa aquí en el Ecuador que esa me haga el proyecto. Y eso es más por el nivel de la industria, ¿no es cierto? Es una industria regulada, es una industria en la que yo necesito que alguien me responda, que mañana si el man me deja de vender energía, yo pueda reclamarle a alguien directamente y no sea tan complejo y que se rija todo a mis normas, porque soy un sector estratégico y soy un servicio público. Entonces, eso está detrás de todo esto, ¿no? El Estado, a través del Ministerio Rector de Energía y Electricidad, podrá delegar a través de un contrato de concesión las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía y servicio de alumbrado público general entre empresas estatales de la comunidad internacional. El reglamento de la ley establecerá condiciones, procedimientos y requisitos para dicha delegación. Entonces, si tú quieres hacer cualquiera de estas, ya te dice que siempre sí o sí va a ser contrato de concesión para los casos específicos, ¿no es cierto? Porque ya vimos que hay otros casos en donde sí haces generación y haces otras cosas y no es el contrato de concesión, sino la autorización. Bueno, aquí está solo la definición de esto. Dime, Isa. Gaby, me estoy confundiendo un poco en cuanto a cómo identificamos cuando es un PPS y cuando es sin PPS, porque digamos, este tercer caso de cuando se tratan de energías renovables no convencionales que no Ujú. están en el PME, o sea, ahí, según este artículo, ¿siempre va a ser PPS o es sin PPS? Porque la resolución, si deja, o sea, ahí me estoy confundiendo feas. Tranquila. Verás, a mí cuando me enseñaron esto, la verdad es que me dijeron que la forma más fácil de identificar cuando eres PPS es porque le vas a vender al Estado energía, porque ahí se cumple el primer requisito. Quieras o no, siempre vas a caer en que estás satisfaciendo un interés público. ¿Por qué? Porque la energía no es que dices, chuta, yo solo voy a distribuir aquí. O sea, tú inyectas a la red pública y sabrá Jesús a dónde se va esa energía, ¿me entiendes? Porque todo se mezcla, es un bien intangible. Entonces me decían, mira, bajo esta lógica, forma más fácil, tú le vas a vender energía al Estado, entonces eres un PPS. Si es que estás en el PME, eres un PPS. Y cuando le vas a vender energía a un privado, entonces eres sin PPS, que es la autorización, porque solo estás satisfaciendo cosas privadas. Gaby, perdón que te interrumpa, pero puedo hacerte Claro. una pregunta. A mí me tocó para el proyecto hacer una hidroeléctrica sin PPS, pero sí le estoy vendiendo al Estado. O sea, no es que le estoy vendiendo al Estado, pero voy a trabajar con el Estado para hacer esa hidroeléctrica. Entonces, ahorita con lo que Pero dijiste, no pasa nada si trabajas con el Estado, o sea, siempre en energía vas a trabajar con el Estado. así, pero acabas de decir que si le vendes a un privado, ahí es sin PPS. Sí, ahí hay una disyuntiva porque el Pablo dice que el artículo sí te dice que sí puedes hacerlo sin PPS, porque no estás en el plan maestro de electricidad. Ah, ok, ok. Ajá, entonces depende o sea, no sé si quieres darme un detalle más de cómo va a ser la participación del Estado en el proyecto y ahí podemos, si quieres revisarlo.
O sea, es que el Pablo no dijo mucho más, solo dijo que tengo que hacer una hidroeléctrica sin PPS. Entonces, ahorita obviamente me quedo un poco en el aire porque no sé si tengo que venderle a un privado, no, no estaba Entonces, pensando. pero ya, ok. Puedes hacerle mejor a un privado como para tener más seguridad, pero recuerda que aquí entonces, ¿dónde tienes que caer para que sea sin PPS? En que es una energía renovable no convencional. Entonces ahí te define y te dice que las hidroeléctricas solo pueden ser hasta 10 megas para que sean ese tipo de energía. Entonces no te puedes pasar de ese límite porque si no ya te van a mandar a otro régimen. Ya, bueno, Gaby, gracias. Ajá, como que ahí es lo más óptimo. Sí, justo Gaby, yo estoy en lo mismo, pero yo soy el Estado. Y justo eso te iba a preguntar. Entonces, cuando hacemos sin PPS, casi siempre vas a hacer autoabastecimiento. O sea, cuando es... Sí, la Ah, mayor parte de veces vas a hacer autoabastecimiento o autogeneración o generación distribuida. ya. Gracias, Gaby. De nada. Entonces, bueno, aquí te dice la LOSPE, ¿no es cierto? Ya la parte más como de ejecución, para la construcción, operación y mantenimiento de los proyectos prioritarios, según el orden de ejecución previsto en el PME, que podrían ser concesionados de empresas privadas o de la economía popular y solidaria, el Ministerio de Energía efectuará procesos públicos de selección, que es otra vez, si estás en el PME, tienes prioridad de todo. Para cada proceso determinará el requerimiento energético de la demanda, que todos los que son el Estado, si es que están haciendo algo del PME o están ustedes lanzando una iniciativa pública, siempre tienen que cumplir como los requisitos mínimos, ¿no? Que son los pliegos del contrato para que la gente sepa lo que se está metiendo. Entonces aquí te dice, requerimiento energético de la demanda, ¿cuánto necesito? Yo necesito 10 megas, entonces eso va a ser el proyecto. El oferente que resulte seleccionado del proceso público de selección tiene el derecho a que se le otorgue el título habilitante respectivo, contrato de su concesión. Y por su parte, este oferente está en la obligación de suscribir los contratos regulados respectivos con base al precio presentado en la oferta. No sé si ya vieron qué es un contrato regulado y un contrato no regulado y cuál es la demanda regulada y no regulada. No Sí, no, recuerdo. para revisarle como brevemente. Creo Cosa que que no no puedo. vimos eso. Ah, no han visto. A ver, vamos a leer, están las definiciones del reglamento, si no estoy mal. Para que medio le tenga como mapeado, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienes todos los tipos de contrato que se pueden llevar a cabo dentro de los proyectos de energía. Tienes el contrato regulado, contratos regulados. Entonces, chuta, ya le han derogado a esta cosa. Pero bueno, de ahí tienes delegación por gestión de contrato. Bueno, aquí sí les aconsejo que se lean todas las definiciones porque les van a servir muchísimo. Pero básicamente esto de los contratos regulados es que si tú ya me adjudicas a mí el contrato, ¿no es cierto? Yo tengo que firmar los contratos con las distribuidoras. ¿Ya? Y aquí hay dos tipos de demandas. Y también, no sé si ustedes ya vieron esto, los que están leyendo la regulación secundaria. Te dice que tú tienes que venderle a la demanda regulada o a la demanda no regulada, o a los grandes consumidores, que es la demanda regulada. No sé si le revisaron eso en las definiciones. Pero bueno, entonces la demanda no regulada somos todos los consumidores ecuatorianos, ustedes, los ciudadanos, empresas, o sea, todos en general. Los grandes consumidores o demanda regulada son las empresas grandes que tienen demanda de energía muy, muy grande y que tú puedes firmar contratos con ellos para darles energía y venderles de manera privada. Entonces, esto más es como autogeneración que yo, autogenerador, les voy a vender a la demanda regulada, que es los grandes consumidores. Esto funciona mucho. Yo me pongo mi hidroeléctrica Gaby
Y este proyecto Hidroeléctrica Gavi empieza a firmar contratos con La Favorita, con, no sé, Grupo Novis, etcétera, y yo les empiezo a abastecer a estos grandes consumidores. Que si no estoy mal, en verdad, en una de las regulaciones sí te dice que solo es para la venta de la demanda regulada, que son los grandes consumidores. Igual si tienen alguna duda como que de todos estos términos que han ido leyendo, aquí están las definiciones y si tienen alguna duda igual como que me escriben y vamos viendo. Entonces, para seguir, aquí tenemos cuál es el significado de cada uno y capaz ahí como van a ver un poquito la diferencia entre todos estos y capaz quede mucho más claro cuando eres PPS y sin PPS. Entonces, ¿cuál es el esquema de participación para que tú puedas participar en Ecuador dentro del mercado de energía? Los procesos públicos de selección, que es un proceso público competitivo efectuado por el MEM, mediante el cual se adjudica un contrato de concesión para participar en las actividades del sector eléctrico a una empresa de conformidad con la ley. Otro esquema en el que puedes participar es la autogeneración, producción de energía eléctrica destinada a abastecer puntos de consumo propio. Y respecto de los excedentes de generación, los pueden poner a disposición de grandes consumidores o de la demanda nacional. Entonces aquí tú tienes clarísimo cuándo eres de autogeneración y cuándo te vas a ir por un certificado, por autorización. La autogeneración te dice, yo, Gabriela Santos, o sea, yo voy a autogenerarme y voy a darme como que la energía. Pero resulta que a veces esto tiene capacidad de 10 megas, pero yo solo necesito 7. Entonces, estas 3 megas adicionales que me están sobrando todos los meses, yo le puedo vender a los grandes consumidores, que ya definimos cuáles eran, o a la demanda nacional, es decir, al Estado, solo lo que te sobra o en lo que te excediste produciendo energía. Cumples con estos dos requisitos, eres autogeneración. La otra es la generación distribuida. Entonces, son las centrales de generación conectadas a la red de la distribuidora. Entonces, ahí entra, por ejemplo, esta generación de condominios, etcétera. Yo me pongo paneles solares en todo un conjunto habitacional y me conecto con la empresa pública Quito y ahí soy, a ver, Gustavo, dime. A ver, Gaby, una duda sobre, específicamente Claro. sobre mi proyecto. A mí me tocó justo del que hablábamos con el que te decía Martín. Nos tocó un proceso sin PPS, Ujú. que además es una microhidroeléctrica y que tú me habías dicho que no era autogeneración, sino como para el Estado. Entonces, eso entraría en generación distribuida, ¿verdad? ¿A quién le vas a vender la energía? ¿Es para tú abastecerte o le estás vendiendo No, a no, no, no. terceros? El de autoabastecimiento era para otro grupo. Para nosotros era, entiendo, el Estado, sí. Ok, verás. Es que depende. ¿Cuántos megas va a generar tu proyecto? Eran 30 si no estoy mal, ¿verdad, Martín? Si son 30 megas y le estás vendiendo al Estado, lo más probable es que sea un PPS, porque estás cayendo en la primera causal, que es de interés público. Ok. Y ya te estás pasando que es una energía renovable no convencional, porque eso es solo hasta las 10 megas. Ya, perfecto. Y si fuera menos de 10 megas, sería eh, Podrías justificar el otro, sí. generación distribuida. Ajá, o sea, la generación distribuida son centrales de generación conectadas a la red de la distribuidora, que básicamente es, o sea, la generación distribuida es que yo tengo la hidroeléctrica o el panel solar y como que al que está al ladito o más cerca, a ese le estoy dando la energía, ¿ya? Y ahora que salió la generación distribuida por condominio, que ya te permite que no solo sea el que está cerca, pero
pero si quieres, me mandas por chat y le revisamos como más a profundidad qué nomás estás haciendo según las características de tu proyecto. Entonces ahí tienes las características, tienes que ir viendo como que en dónde encaja, ¿ya? Es más, déjame ver si es que aquí está la definición de generación distribuida. Porque en la regulación debería estar, como debería ser el primer de generación. Porque en la regulación debería estar. Aquí dice, bueno, claro, está derogada la definición de aquí porque debe estar en la regulación que tú estás leyendo. Si no estoy mal, es la 005 o la 006. Una de las dos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Ajá, sí, la definición es clarísima. Si entras en la definición, entonces eres eso. Y la otra es como grandes consumidores, ¿no es cierto? Entonces son aquellas personas jurídicas debidamente calificadas como tales por la agencia de regulación competente cuyas características de consumo le facultan para actuar a través de contratos bilaterales. Los contratos bilaterales son esos que les decía, como yo firmo mi contrato directamente con el generador de energía y me pasa la energía a mí. Y aquí está la parte de las transacciones comerciales, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, ay, voy a hacerle más grande, creo que este sí amerita hacerle más grande. Entonces aquí tienen la visión general de todas las cosas que se hace dentro del mercado de la energía. Entonces tienes aquí el generador público, tienes contratos regulados, aquí va el distribuidor estatal, entonces aquí, por ejemplo, entonces aquí te va generación no escindida, vas la liquidación de los contratos regulados, ¿quién la hace? El distribuidor estatal. Esta liquidación de los contratos regulados es, ok, yo ya me estoy compensando la energía, entonces el distribuidor, por ejemplo, Empresa Eléctrica Quito, va a compensarme y a liquidarme las facturas a final de mes. Aquí tienes los grandes consumidores. Entonces aquí te dice son contratos no regulados, aquí tienes el generador privado, aquí te dice qué puede hacer un generador privado. Contratos regulados, contratos no regulados, aquí tienes la autogeneración privada, entonces ¿qué puedes hacer? Contratos no regulados de los excedentes con los grandes consumidores, puedes hacer el autoabastecimiento, consumos propios, o sea, aquí como no hay donde mucho perderse, creo que este cuadro les va a servir un montón como para saber qué pueden hacer. Gaby, ¿crees que nos puedes subir esta diapositiva, o sea, el PowerPoint en general al D2L o a mandarnos por el chat, please? Sí, obvio. Solo no es de mi autoría, o sea, es de alguien que alguna vez a mí me dio clase, pero estaba tan buena que dije, les va a servir, o sea, va a ser mucho más eficiente darles esto que hacer algo yo. Y Sí, 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 al después igual también, Gaby, qué buenazo. ¿Mande? también podrías mandarnos la primera parte de la grabación de la clase. Sí, obvio. Y su compañera, que no me acuerdo quién me ayudó, como capaz puede hacerle la segunda. Yo estoy grabando la segunda, entonces yo Ah, te ya, les mando. buenísimo. Gracias, Luis. Entonces, aquí está esto, aquí viene igual lo mismo. Y bueno, aquí básicamente ya la última parte de la presentación son los proyectos públicos de selección que se llevaron a cabo, que está el Aromo, el Bloque de 500, Conolopus, Villonaco 2 y 3 que como todos sabemos, ni siquiera están construidos, pero bueno, dicen que ya les adjudicaron. Entonces aquí está un poco más como de ejemplos. Aquí viene esto que tal capaz sí es importante topar, que bueno, aquí está en referente contra uno de estos proyectos que les indiqué, pero es la parte de la capacidad económica y financiera. Si leyeron para mañana, yo les subí una presentación sobre Project Finance. No sé si tienen alguna pregunta, porque eso igual tienen que poner en sus trabajos, o sea, financieramente, cómo va a ser viable su proyecto, quién les va a dar la plata, cómo se van a financiar, cuál va a ser el esquema de financiamiento. No sé si les quedó claro que es un project finance. La verdad no tanto, o sea, al menos a mí no me quedó tan claro A mí Ya. tampoco me todos queda los claro, componentes. Gaby, perdón.
No es fácil. O sea, Project Finance es difícil porque no es un esquema de financiamiento común o normal. A ver, voy a ver si es que proyecto un ratito la presentación, la que les subí, para explicarles un poquito de lo que trata el Project Finance y capaz así ustedes puedan como avanzar en algo y que no esperen a la clase de mañana para subir todo. Creo que es este el que subí. Ya, perfecto. Entonces les voy a compartir este. Ya, hermoso. Entonces, bueno, esto es como los beneficios que les va a dar el Project Finance y para qué sirve, ¿no es cierto? Yo creo que no se va, ya. Ya. Entonces aquí te dice ¿cuál es, o sea, qué es un project finance? Entonces, un project finance siempre, una de las características es que es un proyecto a largo plazo, que usualmente está relacionado con los proyectos de energía, infraestructura, industria, servicios públicos o cualquier estructura que sea de como que tenga recursos limitados, que podría ser energía o petróleo tranquilamente. Entonces, estos proyectos, a diferencia de cuando del financiamiento común, que es yo le pido un préstamo al banco y ¿qué hago? Yo le pongo de garantía un colateral. Pensemos en la compra de una casa o en ponerte una empresa, ¿ya? Entonces yo me quiero comprar una casa y ¿qué voy? Voy al banco y le digo, banco, deme un préstamo y como colateral o garantía yo voy a hipotecar mi casa. Esa es mi garantía de que yo le voy a pagar. Usted esté tranquilito que yo estoy bien garantizando la deuda. En el Project Finance, tú no tienes un colateral, porque muchas veces el terreno ni siquiera es tuyo, ya es del Estado. Entonces no es que le puedes decir, bueno, me voy a construir una hidroeléctrica y le voy a hipotecar el agua o le voy a hipotecar el río que estoy usando. O sea, eso no pasa. No, es imposible porque ni siquiera es tuyo. Entonces lo que pasa es que tú le dices, espera, banco, yo no tengo plata para hacer este proyecto, pero tengo el proyecto y el proyecto es económicamente viable. Mira, las ganancias van a ser así, el Estado me va a dar a mí exclusivamente para que yo ejecute este proyecto con el contrato de concesión. Entonces, básicamente tú lo que le estás diciendo al banco es, yo le estoy garantizando que le voy a pagar mi deuda con las ganancias del mismo proyecto. Es decir, yo le voy a vender al Estado 3 millones de dólares al mes y mi deuda con usted es 1 millón algo. Entonces, todos los meses yo tengo garantía de que usted es dueño del proyecto y yo le voy a dar esa plata. Dime, Marty. Una pregunta, Gaby, ¿la única forma de garantizar es de esta forma? O sea, porque no sé, tal vez no tenga coherencia lo que vaya a decir, pero no podría como que prendar como la tecnología que yo use para implementar el proyecto. O sea, sí podrías, dependería mucho del banco si te acepta y también revísate qué garantías acepta el Estado. Entonces, ¿y qué tipos de financiamiento acepta el Estado? Hay toda una norma ¿cómo se llama esta? La norma de recursos públicos, alguna cosa así, ahí te dice como absolutamente todo. Pero, o sea, lo más fácil y lo más común es el Project Finance. Entonces, literalmente, y aparte, el riesgo es muchísimo mejor porque si no funciona tu proyecto, el que va a coger el proyecto es del banco. O sea, digamos, mi hidroeléctrica no salió muy bien, que digamos. O sea, soy Coca-Cola Sinclair y, o sea, la verdad es que no tengo muchas posibilidades de que mi hidroeléctrica sea exitosa a largo tiempo. Y yo sigo teniendo mi deuda con el Banco de China. Entonces, el Banco de China lo que va a decir es, ok, tú me garantizaste el proyecto con el mismo proyecto. Entonces, te quito. O sea, ya no eres tú el dueño, yo soy dueño de Coca-Cola Sinclair y todas las ganancias van directo a mí. Entonces, así recuperas el préstamo, ¿ya? Entonces, por eso es que igual se deslinda usualmente quienes forman parte del proyecto. Entonces, creas una empresa que se llama
el vehículo de propósito único, que tal y como dice su nombre, solo es para generar un proyecto. O sea, con esa empresa tú no vas a hacer nada más que la hidroeléctrica. Y eso les ayuda a los inversionistas a que el riesgo de que el proyecto funcione o no funcione no esté sobre ellos. O sea, es decir, el banco no se puede ir contra, me imagino, no sé, voy a poner que hay uno que se llama Beigua Energy con HDF Energy y Ecuador Energy, ya. Los tres se unieron para crear este vehículo y si es que no funciona, no logramos pagarle al banco, lo que sea, pasa. Ninguno de estos va a asumir una responsabilidad. O sea, el de banco no se puede ir contra ninguna de esas empresas, solo se puede ir con la empresa que creó el proyecto. Entonces también es muy atractivo para los inversionistas usar esta forma de financiamiento que es el Project Finance. Y también yo tengo aquí una pregunta. Por ejemplo, para temas de autoabastecimiento básicos, o sea, edificios y eso, por ejemplo, el proyecto, o sea, no sé, se hace mediante un préstamo del consorcio del edificio, o no sé, pero mínimo, o sea, no es... Sí, es más para cantidades más grandes. Entonces, mira, por ejemplo, ahí puedes tener otros mecanismos de financiamiento, ¿no es cierto? Puede ser de las mismas ventas de los departamentos, como que se consideró un porcentaje adicional, en donde hay un fideicomiso que me va a dar la plata para que yo les instale los paneles solares. O voy a dar una prenda bancaria, voy a dar una garantía financiera, o sea, ahí puedes manejarte mejor porque son proyectos no de tanto impacto y de lo que tú no dependes demasiado de algo. O sea, estos también muchos se usan cuando son ventas al Estado. O sea, estás básicamente lo que le estás dando al banco de garantía es tu contrato de concesión. Entonces, sí puedes usar otro tipo de garantías en estos casos. Totalmente válido. De O sea, hecho, digamos, puede ser, por ejemplo, no sé, que se determinó o sea, las utilidades de las expensas durante 5 años y todos los propietarios dieron aparte no sé, un adelanto del 50% durante los siguientes 24 meses, por ejemplo. sí, de las Válido. salidas, válido. Ajá, ya. Sí. O igual empresas de energía, empresas que no son ni de energía, lo que están haciendo es hacer aumentos de capital o de las utilidades no repartidas. Dicen, bueno, vamos a destinar a este proyecto, o sea, también es válido, ¿ya? Entonces, no, esto más es como para proyectos a gran escala de millones de dólares que no tienes de dónde sacar y no vas a asumir ese riesgo. Entonces, aquí, dime, Gus. Gaby, disculpa que te vuelva a interrumpir. No, con todo gusto. Sabes que ya un poquito, o sea, a mí me sirvió full esta clase, no, estaba súper perdido porque en realidad no habíamos visto con tanto detalle todas estas partes técnicas, pero al menos mi grupo, no sé si el resto, estamos bien atrasados, o sea, nos falta, eh, sin mentirte, yo diría que el 60% de esto porque había muchas cosas que en la lista no estaban tan especificadas y Ujú. además no las habíamos visto en clases pasadas. Entonces quería saber si es que hay forma de, pues, de que nos aplacemos un poco con el plazo, porque no creo realmente que alcancemos a presentar al menos completo hasta mañana, la hora que estaba prevista. Eh, Acabamos la ayudantía y le llamo al Pablo, ya, porque esa decisión sí no puedo tomar yo. Entonces, lo que puedo hacer es interceder por ustedes y decirle que sí, que la ayudantía recién se dio hoy y que aún habían muchísimas dudas y están corrigiendo, a ver qué me dice. sí, perfecto. O sea, sí me sirve muchísimo. Yo sé que algunos chicos también están con el mismo problema, entonces en realidad no sería muy Y útil. tiene que haber unanimidad, o sea, en verdad todos quieren que se aplace el trabajo. Creo que Sí, nadie tiene completo. Sí, sí, por Sí. favor. A ver, alcen la mano para yo poder tomar un screenshot y tener más como pruebas frente al juicio que me van a hacer tener después de esto.
Bueno, como iPhone Fernando no alzó la mano, yo creo que no hay unanimidad. No, 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 sí, ya alzó. No, si quiere, si quiere. Ya, buenas, Ahí está, ahí entonces está. ya, de una. Ya, con esto creo que vamos a apelar al buen corazón del Pablo. Solo no le maten tanto dirás. Sí, Es es que que de creo que verdad, hubo Gaby, una pequeña confusión, porque, o sea, en clases, bueno, en lo principal había entendido que solo se iba a hacer con la resolución. Nos dijo como que cada uno va a ser como con resolución, no sé, 0,6, el otro 0,5 y así como que estudiamos para la prueba. Entonces, ahora que tú nos lo explicaste, es como que también hay que tomar en cuenta otras cosas más. Entonces fue como, ah. Sí, igual con todo yo voy a hablar ahorita con el Pablo y le voy a preguntar cuáles son los parámetros como que específicos y si tienen que seguir absolutamente todo o pueden tener como solo general, alguna cosa así. Solo nos dijo 5 hojas. Yo no sé cómo vamos a hacer todo esto. Pero más anexos, ¿no? O Ok. sea, sí, pero si preparamos los anexos son como 1300 hojas, más 5. No, no, tranquilos, tranquilos. Ya voy a conversar con el Pablo después de esto, entonces terminemos rapidísimo en unos 7 minutos de esta clase máximo para yo poder conversar y que ustedes igual se puedan ir a hacer esto, ¿ya? Entonces aquí seguimos, ¿no es cierto? Entonces las cosas de Project Finance ya las habíamos visto, entonces aquí dices que, mira aquí, el cash flow y los assets del colateral son los que tú le das al banco como garantía. Entonces, todos sabemos que es el cash flow, ¿no es cierto? Es el dinero que se mueve de un proyecto, lo que yo vendo, lo que yo gasto, etcétera, el patrimonio. Y los assets son literalmente la construcción, mi hidroeléctrica, mi panel solar, lo que sea que sea parte del proyecto. Aquí están las diferencias, ¿no es cierto? Que ya más o menos los venimos viendo. Los recursos. Los recursos que estoy, qué es lo que estoy poniendo en garantía, ¿no es cierto? En el uno le pongo en garantía un terreno, un dinero, alguna cosa por ahí, capaz una empresa. Acá lo que va a ser, lo único que puedo poner como recurso garantizado, los assets y el cash flow. La risk allocation, que es lo que les venía explicando, que yo como accionista, inversionista y todas las empresas que tengo, no tenemos nada que ver. El riesgo únicamente lo asume el mismo proyecto y la compañía del vehículo de propósito único. Dime, Matías. Bueno, ahí me dices cuando puedas. Capaz se le quedó la mano levantada, Puede Gaby. ser, puede ser. Ya. Sí, perdóname. Todo bien, todo bien. Entonces, otra de las diferencias va a ser cómo yo hago la evaluación para invertir, la estructura legal, porque claro, o sea, si es que solo voy a hacer como garantía un terreno, solo necesito un contrato hipotecario y el préstamo. Cuando es todo un project finance, la estructura legal es un poco más compleja. Entonces, tú tienes muchos contratos que tienen que ver solo con esto. ¿Y cuáles son los stakeholders? Usualmente cuando lo haces de una manera tradicional o corporativa, los stakeholders todos son privados. Cuando lo haces mediante Project Finance, entra también como stakeholder el Estado. ¿Por qué entra el Estado? Porque es el que te está dando el contrato de concesión. Y a la final, si es que el Estado se sale de la estructura de esta vaina, entonces yo no voy a tener a quién vender y el proyecto fracasa. Entonces aquí está, ¿no es cierto? Tenemos a los key players. Entonces aquí, ¿cómo empieza todo? Ven que en Project Finance primerito está el Estado y los que van a desarrollar el proyecto. Aquí están los sponsors, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo, Gaby Samaniego, tengo la idea de un parque solar maravilloso, entonces yo ya me uno con el Estado, estamos en conversaciones, pero chuta, yo no tengo la plata, entonces aquí asoman los sponsors, ¿no es cierto? Que pueden ser distintas empresas que me dicen, toma Gaby, yo te voy a dar un dinerito para que saques tu coso adelante. Entonces, una vez que ya tengo más o menos armado mi estructura y empiezo a estructurar, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos básicamente todo. Aquí es el SPV, que es
el- la estructura societaria, el vehículo de propósito único, los off-takers, suppliers y contractors, ¿no es cierto? Todos estos van a ser los que me ayudan a ejecutar mi proyecto. Entonces tengo los proveedores, los contratistas y todos los demás que me ayudan a hacer esto. Entonces aquí a la última viene Show Me the Money, que entonces aquí ya entra el Estado, entonces me dice, chuta, tú ya tienes un proyecto, Gaby, como bastante estructurado, tienes hasta quien te ayuda, o sea, ya tienes estudios, veo que estás bien, entonces aquí hay tres personas que me pueden prestar, ¿no es cierto? Lenders, equity, que usualmente es private equity, o los advisors, que estos ya son las entidades financieras que me van a ayudar después. Bueno, aquí están todos los contratos que va a firmar mi hermosa empresa, que es mi vehículo de propósito único. O sea, aquí están, ¿no es cierto? Y esto es lo que ustedes más o menos van a tener que poner en el cronograma, ¿no es cierto? ¿Cuándo voy a firmar los contratos con los off-takers? ¿Cuándo voy a firmar los contratos de PPA? Los de PPA son los de energía, por decirles los de venta de energía a las distribuidoras o los contratos que yo voy a firmar con los grandes consumidores, etcétera, dependiendo de su proyecto. Aquí, ¿dónde están mis proveedores? Los contratistas que me van a construir mi hermoso parque solar. Aquí está cuáles son el contrato de préstamo, ¿no es cierto? Aquí si tengo un equity, que alguien de private equity también me va a ayudar. Tenemos los sponsors, que son los shareholders, ¿no es cierto? Los accionistas, las otras empresas que desde el principio me echaron la mano para que saque esto adelante. Y los permisos con el regulador. Y aquí está como todos los demás contratos para desarrollar el proyecto. Y esto tiene que estar en un cronograma, ¿no es cierto? Entonces, no sé, de aquí a 6 meses voy a ir firmando estos contratos. Y creo que esto ya no les voy a dar, porque ya es más como la parte legal, y creo que eso Pablo lo va a dar mucho mejor mañana. Em, Igual si quieren tener otra ayudantía y tienen algún tema puntual del que quieren que les hable,